repaso semanal a la evolución del Darwin MDKS correspondiente a la primera semana de abril de 2024. La evolución, como veis, está siendo interesante. Hemos alcanzado en estos momentos el viernes la cotización a un precio de 108,60. El Darwin está ocupando el puesto 3.444 de los 7.500 Darwins, con un rating actual del 53,52%, y la primera semana hemos conseguido una rentabilidad, en este caso negativa, del menos 0,04%, que con el acumulado de los meses anteriores, del 0,56 positivo de marzo, del 1% positivo de rentabilidad en febrero y del 4,83% positivo en enero, nos da un total de un 6,43% de rentabilidad en la evolución del primer trimestre del 2024 y la primera semana de abril de 2024, y este 6,43% es 3 veces superior a la rentabilidad obtenida en los últimos 6 meses en 2023. La rentabilidad total desde la creación del Darwin es de un 8,60%, que nos permite mantener una rentabilidad anualizada, si seguimos a este ritmo, del 11,66%. El drawdown máximo negativo alcanzado es del 13,15%, la desviación estándar diaria del 1,43%, la volatilidad anualizada del 22,53%, el ratio de Sharpe positivo 0,52%, el ratio de Sortino positivo 0,68%, la asimetría positivo 0,33%, la kurtosis positiva 6,89%, la cotización máxima histórica alcanzada con el día que se impuso la marca de agua fueron 112,83%, han pasado 168 días desde la cotización máxima y en estos momentos la rentabilidad desde la marca de agua es de menos 3,75%, porque os recordamos que está la cotización a 108,60 frente a esos 112,83 que se alcanzaron. En definitiva, es una situación bastante positiva. Vamos cada vez acortando más la cifra hacia la rentabilidad mayor de la cotización máxima histórica. El porcentaje de días ganadores pues supera al de días perdedores. El 51,60% de los días son días ganadores, y personalmente estoy muy satisfecho de recuperar la curva del drawdown que alcanzamos allá por diciembre con un menos 13,5%. En estos momentos está a un menos 3,75%. Es una situación francamente muy buena la que estamos consiguiendo con la evolución del Darwin. Vamos a pasar a hacer el análisis por activos y por horarios. Bueno, es domingo, el servidor tarda un poquito más en devolvernos los datos. El Darwin MDKS, para los que no lo sepáis, solamente opera en dos activos sobre la energía, que son el petróleo West Texas con el ticket VTI USD y el natural gas con el ticket XNG USD. El 100% del trabajo sobre estas dos materias primas. Hemos realizado 860 operaciones, siendo ganadoras el 97,91% de las mismas, con una rentabilidad aproximada del 12,94%. Esto es el global de las dos materias. Si pasamos por activos, ya vemos que el 91,16% del trabajo ha sido sobre el petróleo, sobre el XTI USD, en el que hemos realizado 784 operaciones, de las cuales el 97,96% son ganadoras, con una rentabilidad aproximada del 11,09%. Y el resto del trabajo es el natural gas, que supone el 8,84%, en el que hemos realizado 76 operaciones, siendo el 97,37% operaciones ganadoras, con una rentabilidad del 1,86%. La distribución horaria. Bien, la distribución horaria, lógicamente, al estar situados aquí en España, nuestro mercado lógico es el mercado europeo, y en consecuencia también tenemos una facilidad horaria para seguir participando en el mercado norteamericano.
y cada vez vamos participando más en el mercado asiático, aunque sea nuestro ritmo circadiano, nuestra hora de dormir. Digamos que la distribución está realizada de la siguiente forma. Hemos realizado 904 operaciones en el mercado europeo con una rentabilidad negativa de menos 0,36%. En la sesión americana hemos realizado 602 operaciones, cada vez vamos adquiriendo un mayor número de operaciones, ya estamos prácticamente en los 2/3 con una rentabilidad del 0,59%, y la sorpresa es en el mercado asiático, porque con un número de operaciones muchísimo más pequeño, de 144 operaciones, estamos teniendo una rentabilidad del 8,55%. La sesión europea supone el 54,79% del esfuerzo, la sesión norteamericana el 36,48%, que os decíamos que cada vez se está acercando más a un número mayor de operaciones, de ese 36,48 al 54 pues ya no hay mucho. Y la sorpresa es que con el 8,73% de operaciones del mercado asiático la rentabilidad está siendo muchísimo mayor, incluso con la problemática de que es nuestra hora de dormir y el mercado siempre está interesante. Los días de trabajo pues prácticamente son iguales, a excepción de 2 festivos que hubo en el mercado de Estados Unidos. Por lo tanto, prácticamente es el mismo día, los mismos días hemos trabajado: 37 lunes, 38 martes, 38 miércoles, 39 jueves y 35 viernes. El día negro es el miércoles, porque nosotros utilizamos el miércoles como un factor de corrección. Desde la Oficina de la Energía de Estados Unidos se publican los datos del Cushing y del petróleo de Estados Unidos, y para nosotros, utilizando West Texas como punto de referencia, lo utilizamos ese día para corregir las posiciones. El martes le acompaña y ya parece que vamos recuperando días hacia el mercado positivo, siendo el resto de días, el lunes, el miércoles y el viernes, los días en los que cerramos las operaciones positivas. Bien, seguimos con el análisis de la estrategia, esperando que nos devuelva el servidor los datos. Vamos a hacer un repaso general. La rentabilidad desde orígenes del 8,60%, el drawdown máximo el que alcanzamos fue el menos 13,15%, la rentabilidad de los últimos 6 meses es del 8,24%, hemos realizado 860 operaciones, hemos tenido una exposición larga en prácticamente la totalidad de las operaciones, estamos con operaciones largas en el 72,30%, la frecuencia diaria de operaciones es de 4,41%, el tanto por ciento de operaciones ganadoras del total es el 97,91%, con un factor de beneficio positivo del 1,14%, con una operación media ganadora del 0,13% positivo. La operación perdedora media, lógicamente, es negativa, es del menos 5,22%, con un ratio de payoff prácticamente alrededor de 0, en este caso negativo, 0,02. La duración media de la operación perdedora la estamos reduciendo en estos momentos desde 27 días, 9 horas 42 minutos, y la duración media de la operación ganadora es muchísimo más corta, de 21 horas 30 minutos, con un ratio de duración, en este caso negativo, de 0,03%. Aquí ves la homogeneización de las operaciones, duración versus rentabilidad. Las operaciones positivas siempre están más homogeneizadas. Y estamos consiguiendo también corregir el factor del VaR, que se nos disparó a unas cifras muy altas, alrededor del 57,06%, que llegamos a alcanzar en estos momentos. El VaR está en un 25,37 de media, teniendo en cuenta que la cifra ideal del VaR sería 6. Esta es una labor que nos queda por hacer, que supongo que en los 2 próximos meses recuperaremos esas cifras que nos interesan. La rotación está baja, de 15,73, viniendo de un 196,14, es decir, tenemos una rotación media de 48 y esperamos cada vez alcanzar cifras más interesantes para nuestros intereses. Bueno, una vez explicado la evolución en cuanto a cifras del Darwin, nos recordamos que estamos en la cotización de 108,60, ocupando el puesto 3.444 de los 7.500, con un rating actual del 52,53%,
53,52%, y hemos alcanzado este primer trimestre y la primera semana de abril una rentabilidad del 6,43%, lo que es la rentabilidad total desde la creación del Darwin del 8,60%, con una rentabilidad anualizada del 11,66%. Personalmente estoy muy satisfecho, estos son los datos. Ahora comenzaré con el análisis fundamental para explicar el porqué de la evolución y el aumento de los precios. Bien, comenzamos como siempre dirigiéndonos a la página de los países exportadores de petróleo y volvemos a destacar la reunión celebrada el 3 de marzo, hace un mes, en el cual se volvió a acordar la prolongación de los recortes voluntarios de producción en 2,2 millones de barriles diarios que se inició el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Se ha tomado la decisión de volver a extender este recorte voluntario. Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán mantienen esos 2,2 millones de barriles, y la Federación Rusa también se suma, ha reducido un poquito, tenía una reducción de 500.000 barriles en el primer trimestre y en estos momentos pues mantiene una reducción de 471.000, que prácticamente son los mismos. Este aumento del recorte en tiempo se realizará durante los meses de abril, mayo y junio, con lo cual las expectativas cada vez son pues de que el precio del petróleo va a seguir en alza. Y aquí nos lo confirma la gráfica de precio. El último precio alcanzado es 89,58, que venía desde los 88,97. Se confirma el sentimiento de precio de alza. En Oil Price pedimos la confirmación y vemos que el contrato para futuro de abril sube un 0,37%, está en 86,91% en cuanto al West Texas, y el Brent está todavía más alto, el 91,17%. Como os decíamos que el miércoles son los días de publicación de las cifras de la Administración de Energía de Estados Unidos, le pedimos la confirmación de precio y nos confirma también en un ascenso a 85,15 dólares. Y para finalizar buscamos una confirmación de precio en Bloomberg Energy, y nos dice que el West Texas está a 86,91%. Bien, dentro de la situación que estamos viviendo en la guerra en Oriente Medio y en la guerra en Ucrania, entre Ucrania y la Federación Rusa, y en Oriente Medio entre Israel, Hamas, con el apoyo de Hezbollah, incluso con el apoyo de las fuerzas hutíes desde el Yemen y la logística proporcionada por Irán, la situación no solamente no cesa, sino que cada vez se va complicando más. Ya tenemos estabilizado la falta de uso del canal de Suez por la marina mercante. Prácticamente toda la marina mercante está bordeando la costa oriental y la costa occidental, bordean en el Cabo de Buena Esperanza para subir por la costa occidental de África para poder llegar a los puertos del norte de Europa y a los puertos del Mediterráneo. Esto ya es una situación que ya está mantenida en el tiempo, que está obligando a un aumento en los costos del tráfico marítimo, en los seguros marítimos, un aumento de 1 mes y medio en la navegación marítima, con el consiguiente problema de desabastecimiento, el consiguiente problema logístico en cualquiera de las mercaderías que pasa por el canal de Suez y el Mar Rojo. Y lógicamente el ataque que se ha producido hace muy pocos días en Israel, en Damasco, con la embajada iraní, lo que ha elevado es la tensión hasta un punto ya muy preocupante, y estamos esperando la reacción de la República de Irán
en respuesta al ataque israelí. Siempre hemos mantenido que la clave de esta situación la tiene Irán, ya que controla el acceso al Golfo Pérsico a través del Golfo de Omán. Aproximadamente hay unos 19 kilómetros que están enfrente de Bandar Abbas y de Hasab. Sería bastante factible cortar hundiendo un buque y crear un problema, un embudo marítimo sería un problema tremendo, y evidentemente es una situación en la que la armada de Irán, con toda la tecnología, los misiles y todos los drones que tiene, va a complicar la navegación marítima por el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. También hubo intentos de la marina iraní de entrar en el Mar Rojo a través del Golfo de Adén. Veremos en qué queda esto, pero la verdad es que la respuesta puede ser un aumento de hostilidades y, lógicamente, si eso se produce, se cortará el tráfico marítimo y se disparará una crisis de precio brutal. No soy pesimista, soy realista. La situación está muy complicada y posiblemente tendremos alguna situación similar. Buscando información a este respecto, información de análisis fundamental, pues podemos destacar varias noticias, como la de Gazprom alcanzará sus objetivos de recorte de producción de petróleo a finales de mes. Esta es una situación que es combinada respecto al recorte voluntario de la Federación Rusa, que hemos leído antes, que utiliza, sumada a los países exportadores de petróleo, más el ataque a infraestructuras de refino rusas por parte del ejército de Ucrania. Entonces, Gazprom alcanzará sus objetivos de recorte de producción de petróleo a finales de mes. Y esto, tradicionalmente, pues el Ministerio de Energía comunica la cuota y procede a implementarla en consecuencia, ¿no? El plan es lograr los volúmenes requeridos de recortes de producción en la línea del compromiso adquirido con los países de la OPEC. Bien, seguimos con las noticias que más podemos resaltar, que nos pueden interesar respecto a la situación de Oriente Medio. Emiratos Árabes Unidos envía crudo medio ácido a una refinería local en lugar de exportarlo, y Arabia Saudita sube los precios de petróleo en un mercado cada vez más ajustado. Esto tiene unas implicaciones clarísimas, porque puede haber una situación de recorte, y si hay más sanciones económicas, la moneda con la que se comercia, que es el dólar, puede tener también cambios en cuanto a otro pago en otras monedas, y complicaría todavía muchísimo más la situación, porque la exportación del petróleo en crudo es mucho más simple, y sin embargo, si ya ese crudo medio ácido se refina en una refinería local, pues habrá posiblemente cambios en la moneda en la que se compra ese petróleo. Vemos que es lo que es bastante preocupante, y lógicamente os queremos destacar también la medida en que Arabia Saudí sube los precios del petróleo en un mercado cada vez más ajustado. El gigante petrolero saudí Aramco es el mayor exportador del crudo del mundo. Subió el viernes los precios de la mayoría de sus grados de crudo para mayo, ya que los índices de referencia del Oriente Medio se están fortaleciendo en un mercado que parece cada vez más ajustado. Bueno, pues tenemos aquí la tormenta perfecta. Tenemos un aumento de hostilidades en Oriente Medio con el ataque israelí a la embajada, al consulado iraní en Damasco. Tenemos un aumento de hostilidades y cada vez se complica más en la situación en la Franja de Gaza. Parece que el conflicto con los hutíes ha disminuido en intensidad debido a la respuesta a los ataques de la coalición británico-norteamericana, pero evidentemente la situación geoestratégica no mejora, sino que seguimos destacando
Los artículos que nos darán un concepto global de qué es lo que está sucediendo dentro del mundo islámico. En el CTC Sentinel, en el número de marzo, en el que destacamos el artículo en el horizonte del futuro del movimiento yihadista. Es un artículo de obligada lectura para poder comprender la evolución del movimiento yihadista y cómo se puede complicar cada vez más respecto al conflicto en Oriente Medio. Por supuesto que os queremos destacar el artículo de octubre del 2022, el Consejo de la Yihad Houthi, mando y control en el otro Hezbollah, en Yemen. De verdad, esto no ayuda a calmar la situación. Y por supuesto seguimos recordando los diferentes artículos de diciembre, de noviembre y de septiembre, como son el camino hacia el 7 de octubre, cómo Irán construyó y gestionó un eje de resistencia palestino, textos o praxis, cómo entender o mejor a Hamás y a la yihad islámica palestina después del 7 de octubre, y sobre todo el artículo del camino hacia el 7 de octubre, el juego a largo plazo de Hamás, queda aclarado, así como los otros tres artículos que os destaco, como el cambio de régimen en Irak, como las organizaciones terroristas y las milicias respaldadas por Teherán capturaron el Estado iraquí. Por supuesto, importantísimo, el cambio de una nueva ola, la guerra entre Hamás e Israel y la amenaza terrorista en Occidente, y el gobierno en la sombra del Estado Islámico en el este de Siria desde la caída de Baghdad. Ahí se puede comprender decisiones como la del ataque de Israel al consulado de Irán. Todo esto nos hace seguir pensando en que la situación en Oriente Medio no se va a solucionar en un plazo medio y el precio del petróleo se va a disparar los próximos meses. Y esto lo podemos ver en el análisis técnico, en las propias gráficas que ahora estamos viendo. Vamos a comenzar con el repaso de la gráfica de los últimos minutos del viernes. En la gráfica de un minuto vemos cómo el precio estaba estabilizado alrededor de los 86,94 y en los últimos minutos del viernes empezó un canal de bajada bastante prolongado hasta el cierre de los 11, que se ha estabilizado el precio en los 86,11 dólares. Vamos a pasar a la gráfica de 5 minutos y vemos perfectamente cómo en los últimos minutos se recupera un canal de subida que queda perfectamente limitado, estando realizando un suelo técnico del 86,14%, a la espera, lógicamente, de la situación geoestratégica y militar, la respuesta que pueda tener Irán. Está muy claro que este precio de 86,14 está a la espera. En la gráfica de 15 minutos podemos identificar que era un canal de subida, pero tenía una estabilización de precios sobre los 86,13%, y pensamos que este canal de subida se volverá a retomar a partir de las 12 de esta noche. En 30 minutos queda perfectamente delimitado que el canal sigue siendo de subida. En la gráfica de una hora queda perfectamente delimitado el sentimiento y la subida del precio de forma prolongada y de forma muy clara. En el canal de 4 horas pues llevamos desde el 11 de marzo una subida ya cada vez más acusada. En la gráfica diaria tenemos un canal de subida perfectamente delimitado desde el 22 de noviembre, que ya está alcanzando los puntos más altos, va disparado hacia la resistencia del precio de los 90 dólares. Si vamos al canal semanal, a la gráfica semanal, vemos perfectamente desde el 19 de abril el canal de subida. En estos momentos aquí está tratando de romper sobre los 86 para alcanzar los 90 dólares, y el canal, o sea, la gráfica mensual, tenemos un canal de subida perfectamente delimitado para atacar
esa posición hacia los $90 e incluso debido a la situación militar podría dispararse muchísimo más arriba. Por lo tanto, nuestra propuesta es que el precio del petróleo va a seguir subiendo y estamos en movimientos alcistas, en movimientos largos. Personalmente estoy muy satisfecho de la evolución conseguida. Esta semana hemos alcanzado la cifra de $181.772, que es un incremento realmente importante, teniendo en cuenta todavía movimientos muy agresivos que en los próximos días nos tendrán que dar los resultados y un aumento lógico de la rentabilidad del Darwin. Y la situación es esta: la cotización actual es de 108,60, ocupamos el puesto 3.444 de los 7.500 Darwins que existe, con un 53,52% de rating. La gráfica la podéis ver que está manteniéndose muy bien el crecimiento, que nos estamos acercando cada vez más a ese 12,8 o 112 de rentabilidad que alcanzamos en su momento, y que la rentabilidad total desde la creación del Darwin es del 8,60%, con una rentabilidad anualizada estimada en el 11,66%. Personalmente estoy muy satisfecho del trabajo que estamos realizando y agradeceros el tiempo que nos dedicáis. A quien opera muchísima precaución en el mercado debido a las posibles alzas importantes que pueda haber, esperando una respuesta militar de Irán, que han amenazado que la tendrán. A los que no operáis y no seguís, agradeceros vuestro interés en ver nuestra evolución, y sobre todo rezamos y deseamos que haya una resolución lo antes posible en ambos conflictos, en el conflicto de Ucrania y en el conflicto de Oriente Medio, y alcanzar una paz estable y duradera que nos permita volver a una vida normal. Os emplazamos para el próximo viernes, que será fecha ya de 12 de abril, será la segunda semana de abril. El tiempo cada vez pasa más rápido. Y nada más, daros mi agradecimiento personal de Marco Antonio González, también desde MMI66 Mag Market Intelligence. Os agradecen la atención y os emplazamos para la próxima semana. Recibir un cordial abrazo. ¡Au!